La oración es probablemente una de las disciplinas espirituales más difíciles, ¿verdad?, en la vida cristiana. Nos cuesta orar, ¿verdad? No sé cuántos de vosotros habéis pasado esta mañana 10 minutos orando. Nos es más fácil, la verdad, hacer cualquier otra cosa antes que orar. Estoy convencido que todos aquí en esta mañana, en alguna medida, necesitamos mejorar nuestro tiempo de oración. Si tuviésemos que evaluarnos, probablemente cada uno de nosotros estaríamos suspensos en esta asignatura. Pero incluso aun cuando oramos, a veces nuestras oraciones tienden a ser superficiales. Si dedicamos tiempo a oración, muchas veces estas oraciones están siendo mal dirigidas. En la mayor parte de las ocasiones, incluso, nuestras oraciones son egoístas. Oramos por salud, oramos por dinero, oramos por felicidad, oramos por consuelo, oramos por éxito, oramos por un trabajo, por una casa, por sustento para nuestro hogar. Oramos por nuestros estudios, por nuestros exámenes. Y es cierto que todas estas cosas no son malas, y es correcto orar por ellas, pero lo grave es que olvidamos lo prioritario en nuestras oraciones. Hubo un hombre, pastor, que en una ocasión fue a visitar a un hermano muy enfermo en su lecho de muerte. Este hombre estaba muriéndose. Así que el pastor le preguntó, bueno, ¿por qué quieres que ore por ti? Esperaba que le diese algún motivo personal acerca de consuelo, de fortaleza, de salud. Pero este hombre enfermo le dijo, ora para que el reino de Cristo avance. El problema de orar por algunas cosas es que ignoramos las prioridades. Nos olvidamos de lo prioritario en nuestras oraciones. Santiago capítulo 4, verso 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Cómo son tus oraciones? ¿Están centradas en ti mismo? ¿Estás orando por ti mismo, por tus propias necesidades, o están centradas en lo prioritario? El apóstol Pablo fue un ejemplo de cómo orar correctamente, cómo orar por las cosas prioritarias. Lo vemos en todas sus cartas, lo hemos visto en 1 Tesalonicenses, pero en concreto en el pasaje que nos corresponde en esta mañana, lo vemos ahí expresado, las prioridades de la oración. Yo os invito a que demos lectura en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, y vamos a estar considerando los versículos 11 y 12, pero vamos a dar lectura desde el verso 3. 2 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3. Dice así la palabra de Dios. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder,
cuando vengan aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. En todo este capítulo Pablo está como haciendo su introducción. No es corto en sus introducciones, por lo que vemos. Lo hace así normalmente, lo hemos visto también en 1 Tesalonicenses capítulo 1. Después de su saludo habitual, hace una sección para dar gracias. Da gracias a Dios y a continuación ora por la iglesia. Pero en esta ocasión, en 2 Tesalonicenses, entre la gratitud, versos 3 y 4, y la oración, versos 11 y 12, Pablo expresa ahora para que los tesalonicenses tengan confianza y consuelo sabiendo que hay un justo juicio de Dios. El sufrimiento y la aflicción de estos tesalonicenses que están soportando por sus persecuciones, verso 4, por sus tribulaciones, lleva ahora a Pablo a escribirles acerca de este justo juicio de Dios. Pero es como si hubiera aquí un paréntesis. El apóstol quiere que sus hermanos sean fortalecidos, que sean animados, recordándoles, estáis sufriendo, estáis pasando tribulación, estáis siendo atormentados, pero Dios pagará a cada uno lo justo. Él pagará tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados os va a dar reposo. Castigo eterno al incrédulo y reposo en gloria al creyente. Esto es lo que estudiamos el domingo pasado. Y ahora dedica los versos 11 y 12 para orar por los tesalonicenses. Y aquí vemos el corazón de Pablo, como si Pablo se abriese, ¿verdad?, por dentro y pudiésemos ver qué piensa, cuáles son sus motivaciones, sus pasiones, cuál es su interés, cuál es realmente la motivación que mueve a Pablo para orar por los tesalonicenses. Estos versículos muestran cuáles son las prioridades en la oración y es interesante notar, hermanos, que los tesalonicenses no estaban viviendo cómodos. Estaban siendo muy afligidos, estaban siendo muy atribulados, estaban siendo muy perseguidos hasta el punto de que habían pensado de que era el día del Señor. Había llegado el día del juicio del Señor y ellos estaban siendo atormentados. Pero fijaros, Pablo no ora ni por liberación, Pablo no ora para que cese la persecución, Pablo no ora por la salud de los tesalonicenses, Pablo no ora por su seguridad. Pablo ora para que los creyentes en medio de esa circunstancia pongan su vista y su enfoque en Dios y su gloria. Y esta es la prioridad en nuestras oraciones. ¿Cómo estás orando? ¿Cómo son tus oraciones? Y en esta mañana, al estudiar estos versículos, quisiera que observásemos 3 prioridades de la oración. 3 prioridades de la oración, 3 peticiones que deben ser prioridad en todas nuestras oraciones. Con el propósito, hermanos, de que aprendamos a orar correctamente, de que aprendamos a orar conforme la voluntad de Dios. Vemos en primer lugar, la primera prioridad de la oración es que debemos orar por una vida que dignifique el Evangelio. Debemos orar por una vida que dignifique el Evangelio. Fijaros verso 11, 2 Tesalonicenses 1:11.
Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. El apóstol Pablo ora aquí, en primer lugar, pidiendo a Dios que considere a los tesalonicenses dignos del Evangelio, dignos de su llamamiento, que sus vidas manifiesten una vida coherente con el llamado del Evangelio. Fijaros, el verso 11 comienza con esa palabra diciendo por lo cual, y establece así el propósito de esta oración. Nosotros oramos con este fin, nosotros oramos para esto oramos. ¿Para qué? Bueno, todo lo que ha expuesto Pablo en los versículos anteriores, del verso 3 al 10, de una manera concreta y particular el verso 10, que cuando Cristo venga, Él sea glorificado en vosotros. Para esto oramos. Y que cuando Él venga, sea admirado en vosotros. Verso 10, para esto oramos. Y cuando Él venga, os dé el reposo. Verso 7, el reposo que Él va a dar a aquellos que están siendo atribulados, a aquellos que son sus hijos. Para esto oramos. Pablo está orando por la salvación final de sus hermanos, para que en medio de esa tribulación, en medio de esa persecución, estos creyentes muestren que su salvación es genuina y perseveren hasta el final. Fijaros que el verbo oramos indica aquí intercesión. Esta es la petición de Dios. Es Pablo pidiendo a Dios. Y nos habla además de una acción continua. Esto describe a Pablo. No es simplemente una oración hecha en el pasado. Esto es algo continuo. Oramos, por lo cual asimismo oramos por vosotros. Creo que todos sabemos, ¿verdad?, cómo oraba el apóstol Pablo. Su vida se caracterizaba por orar por sus hermanos. Lo vemos en varios pasajes. Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versos 12 y 13. Ahí vemos cómo Pablo ora por los tesalonicenses y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, para que seáis irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos también en el capítulo 5, al final de Primera Tesalonicenses, verso 23. Y allí dice Pablo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo estaba siempre orando por sus hermanos. No es una exageración. Cuando él dice que oramos siempre por vosotros, es que él se está dedicando a eso, está orando por ellos, lo hace constantemente, no está descuidando la oración. ¿Recordáis? Este era uno de los peligros que pasó la iglesia en sus inicios. Los apóstoles se vieron sobrepasados por el trabajo y allí en Hechos 6 mandaron a la congregación que eligiesen a 7 hermanos que sirviesen a las mesas. ¿Para qué? Para que ellos pudiesen persistir, perseverar, dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. Esto es una de las labores de un anciano, de un pastor, dedicarse a la oración, orar por los hermanos, interceder por ellos. Este es el ejemplo de Pablo una y otra vez. Colosenses capítulo 1 lo vemos también. Colosenses capítulo 1, verso 3. Dice ahí el apóstol, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros. Esta es lo que caracteriza la vida de Pablo, orando por los hermanos. Y Pablo oraba con la vista puesta en el cielo, pero no de una manera física,
que él estuviese mirando al cielo, sino su mente, su perspectiva estaba en lo eterno. Su prioridad era lo eterno. Y fijaros cómo lo dice en el verso 11 que estamos estudiando, 2 Tesalonicenses 1:11. Dice allí: asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. No sé cuántas veces has orado esto por algún hermano tuyo. Pablo oraba para que los tesalonicenses viviesen de una manera digna del Evangelio. Sus vidas evidenciasen que son dignos del llamamiento de Dios, que Dios los considerase dignos de su llamamiento. Y este verbo, tener por digno, se refiere precisamente a considerar a alguien digno. No es hacerse digno a sí mismo, sino que alguien te considera digno. Alguien te estima como digno. Pero no porque haya algo en ti que sea digno o que tú merezcas algo, sino que la salvación genuina se evidencia en una vida del Evangelio. No debemos entender esto al revés. No vivimos una vida digna para alcanzar la salvación. Es el hecho de que hemos sido salvos que nos lleva a vivir una vida digna. Y eso es lo que está orando el apóstol Pablo. Es lo mismo que encontramos en el versículo 5, capítulo 1, verso 5, cuando allí dice Pablo: para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Vuestra perseverancia en la aflicción no os convierte en dignos, pero sí muestra, evidencia vuestra dignidad. Es importante entender esto, hermanos. La perseverancia de los tesalonicenses no iba a hacer que ganasen la salvación, pero la perseverancia de los tesalonicenses iba a evidenciar que eran dignos de la salvación, porque Dios los había salvado y Dios los iba a considerar dignos. Hermanos, no perseveramos para ser salvos. No perseveramos para ser salvos. Pero porque somos salvos, entonces sí perseveramos. Por eso la perseverancia es una manifestación de la salvación genuina. Por eso allí el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 2, verso 19, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Este es el significado de la perseverancia. El apóstol Juan dice ahí: estos salieron porque no eran de nosotros. Su falta de perseverancia manifestó que su salvación no era genuina. Ahora, Pablo está orando por los tesalonicenses para que en la aflicción, en la tribulación, ellos perseveren hasta el final. Y Dios finalmente los considere dignos del Evangelio. Pablo está orando por su salvación, no para que sean salvos, sino para que evidencien su salvación. Así ora el apóstol Pablo en ese versículo 11, que finalmente nuestro Dios os considere dignos de su llamamiento. Y este término, llamamiento, es una referencia al llamado para salvación. Lo vemos explicado en el capítulo 2, versos 13 y 14. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación,
mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual, es decir, para lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos escogió soberanamente en el principio, desde el principio, Él escogió a sus hijos para salvación. Y Él los llamó a salvación por medio del Evangelio. Aquí vemos claramente la necesidad del Evangelio. El hecho de que Dios haya elegido a sus hijos no nos hace exentos de predicar el Evangelio. El Evangelio es el medio que Dios usa para llamar a sus hijos. Fijaros, verso 14, a lo cual, este es el propósito, para lo cual os llamó a salvación mediante el Evangelio. Y fijaros cuál es el propósito, con el propósito de alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el llamado de Dios, el llamamiento de Dios es para salvación y tiene el propósito de presentarnos en gloria delante de Cristo. Así está orando el apóstol Pablo aquí. Oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, que vuestras vidas sean coherentes con este llamado de Dios. ¿Recordáis cómo lo estudiábamos en la primera carta, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, al final, en los versos 23 y 24? Allí dice Pablo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él es fiel, amén. Dios es fiel. Él os ha llamado, Él os llamó a salvación. Él lo va a hacer. Él los va a presentar irreprensibles en su venida. Y Pablo ora por eso, por los tesalonicenses. No porque esté dudando de Dios. No porque dude de que Dios pueda o no pueda hacer eso. Sino porque anhela la salvación de sus hermanos. Esto es lo que mueve su corazón. Que sus hermanos sean finalmente salvos en gloria. Fijaros las veces, podéis considerarlo en vuestras casas, las veces en las que en Primera Tesalonicenses encontramos a Pablo con su perspectiva en la venida de Cristo. Pablo está pensando con los creyentes en la gloria, en la eternidad con Cristo. Esa es la perspectiva de Pablo en todo momento. Una vida que dignifique el Evangelio. Solo una vida que dignifique el Evangelio es la única que Dios va a considerar digna de su llamamiento. Solo una vida que honre el Evangelio. Pablo está orando aquí en 2 Tesalonicenses 11 para que los hermanos vivan una vida que dignifique el Evangelio y que finalmente Dios los considere dignos de su llamado. Fijaros en segundo lugar, otra prioridad de la oración que encontramos aquí en estos versículos, en el verso 11, es también que debemos orar por una vida que evidencie la santidad. No solamente una vida que dignifique el Evangelio, sino una vida que evidencie santidad. Fijaros cómo Pablo termina el verso 11 diciendo: y Dios cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Pablo termina aquí el verso 11 pidiendo a Dios que obre con poder en las vidas de sus hermanos. ¿A fin de qué? A fin de que ellos sean santificados. Yo creo que esa puerta vamos a tener que moverla y ponerla allí. Así
En lugar de ver la puerta, todos vemos aquí al frente. Eso lo vamos a hacer cuando hagamos la reforma del local. Bueno, seguimos aquí, hermanos. Se fue la luz, pero todavía tenemos luz. Segunda prioridad en la oración es una vida que evidencie la santidad. Verso 11. Dios cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Fijaros aquí, el verbo cumplir tiene el sentido de completar, de perfeccionar, terminar algo que ya fue comenzado. Llevar algo a la plenitud, algo que ya ha sido comenzado, terminarlo, completarlo. Esto es lo que Dios hace. Que Dios cumpla, que Dios complete. El término propósito se refiere a voluntad, deseo. Se traduce muchas veces como buena voluntad. Lo usa Pablo, por ejemplo, para hablar del anhelo de su corazón, el deseo, la voluntad de su corazón. O cuando habla en Efesios capítulo 1, verso 5, dice que fuimos predestinados según el puro afecto de su voluntad. Esa palabra, puro afecto, según la decisión, según el propósito. Habla de esa resolución, ¿verdad? Es mucho más que un deseo. Es algo que has decidido para hacerlo. Es una resolución. Y el término bondad se refiere a la actitud de hacer el bien, de hacer lo bueno, especialmente mostrada en nuestro interés hacia otros, mostrar el bien a otros, a los demás. Por tanto, todo propósito de bondad, en este verso 11, es el deseo o nuestra voluntad o nuestra determinación de hacer el bien. Y Pablo ora para que Dios perfeccione, para que Dios cumpla, para que Dios complete esto en la vida de sus hermanos. Que Dios siga perfeccionándoos y completándoos en este aspecto. Recordar que la bondad es fruto del Espíritu Santo. Lo vemos eso en Gálatas 5:22. Es Dios quien produce bondad en nosotros. Es fruto del Espíritu Santo. Si pensabas que era tuyo, te equivocaste. Es fruto del Espíritu Santo. Dios produce bondad en ti. A medida que andamos en el Espíritu, a medida que obedecemos a Dios, Él produce bondad. Eso es la santificación. Dios santificándonos, Dios haciéndonos vivir en el Espíritu y produciendo en nosotros bondad. La bondad produce en nosotros, en el creyente, ese deseo genuino, esa decisión o resolución de hacer el bien a otros. Pensar por un momento aquí que el contexto es una iglesia que está siendo maltratada, una iglesia que está siendo perseguida, una iglesia que está siendo afligida. Y Pablo ora para que la santidad se evidencie en sus hermanos por medio de la bondad. Fijaros cómo lo repite en el capítulo 3, verso 13, Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, verso 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Qué fácil es devolver mal por mal, ¿verdad? Pensar en esta iglesia, a nosotros no nos tiran piedras, nadie de nosotros está amenazado de muerte. Podemos sí pasar cierta persecución social, quizás de amistades, ¿verdad? De rechazo, pero nadie de nosotros va a morir por causa del Evangelio, como está sucediendo en Nigeria, donde muchos están muriendo por predicar a Cristo. Qué fácil es devolver mal por mal. Y Pablo está como poniendo el dedo en la llaga. Estáis sufriendo, que se evidencie la bondad en vosotros. No os canséis de hacer el bien, porque esto va a evidenciar vuestra santidad. Y Pablo ora por esto, que estos hermanos evidencien su santidad. Por otro lado, habla también de toda obra de fe. Verso 11, Dios cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe. Y se refiere a las obras
que proceden de la fe. Es la fe genuina la que produce obras y no las obras las que producen fe. De nuevo, aquí tenemos que entender el orden correcto. Evidentemente, la salvación es por gracia, es por medio de la fe, Efesios 2, 8 y 9. No es por obras, la salvación no es por obras, pero la fe genuina obra. Y es de manera inevitable. La fe genuina se evidencia en fruto. La fe genuina es una fe que produce, es una fe que da fruto, que produce obras. Por eso la verdadera fe y las obras van juntas. Acompañarme a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, vamos a leer unos versículos. A partir del verso 11. Verso 14, perdón. Santiago 2, verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Esto no son obras que proceden de una fe genuina. Verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? La fe sin obras, hermanos, es muerta, es falsa, porque la fe genuina produce obras. Los demonios tienen fe. Los demonios creen en Dios. Creen que Dios es uno. Los demonios creen en la Trinidad. Los demonios creen que Cristo es el Hijo de Dios. Pero no muestran una fe genuina, porque no obedecen a Dios, porque no se someten a Dios, porque no lo evidencian por medio de sus obras. Y Pablo está orando a Dios por los tesalonicenses, para que la santidad de ellos se evidencie por medio de sus obras de una fe genuina. Que Dios obre en sus vidas, aumentando su fe aún en medio de la persecución, para que ésta se muestre en sus obras. Esta es una vida que evidencia santidad, a pesar de la aflicción, a pesar de la tribulación, a pesar de estar ahí presionados y afligidos, maltratados, perseguidos. Que la fe crezca, como estudiábamos en los primeros versículos del capítulo 1, no culpando a Dios por esa situación, sino todo lo contrario, aumentando nuestra confianza en Él, aferrándonos todavía más a Él. Así se evidencia una fe genuina. No es una fe que abandona. No, Dios se ha olvidado de nosotros. Dios ya no tiene cuidado de nosotros. Mira cómo estamos siendo afligidos y atormentados y perseguidos. Dios nos ha abandonado. Eso no es una fe genuina. Y Pablo está orando por eso, para que los tesalonicenses evidencien una fe genuina por medio de su santidad, que se evidencie por medio de la bondad, que se evidencie por medio de la fe. Y el verso 11 termina afirmando que Dios perfecciona y completa nuestras vidas
santificándonos con su poder. Hermanos, es por medio del poder de Dios, no es el poder del hombre, no es tu poder, no es tu capacidad, es por medio del poder de Dios que Dios va a perfeccionar en ti lo que falta para tu santificación. En este caso concreto, orando por bondad y orando por fe, por confianza, para sostenerse firme. Y hermanos, esto nos presenta aquí una tensión, ¿verdad? Existe como una tensión aquí entre el poder de Dios en la santificación y el poder del hombre. ¿Es el poder de Dios el que obra en nuestra vida para santificarnos? ¿O es nuestra responsabilidad la que obra para santificarnos? Porque parece aquí como hay una lucha entre los dos. Y Pablo lo resuelve de esta manera. Fijaros en el capítulo 2, verso 14. Como dice ahí Pablo, a lo cual Dios os llamó a salvación, Él os llamó mediante nuestro evangelio. ¿Para qué? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Me viene a la mente el versículo del 1 Tesalonicenses 5:24, fiel es el que os llama, ¿verdad? Y Él lo va a hacer. Bueno, pues ya está, Él lo va a hacer. Él nos llamó y Él lo va a hacer para presentarnos en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero fijaros el verso 15. Así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Fijaros, hace la misma tensión en el capítulo 3, en el verso 3. Dice, fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Él lo va a hacer, Él es fiel, Él os va a afirmar, Él os va a guardar del mal. Y luego dice el verso 4, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis vosotros lo que os hemos mandado. Notad, hay una tensión aquí, ¿verdad? Entre la fidelidad de Dios y lo que Dios va a hacer con su poder en nosotros y la realidad de nuestra obediencia, de nuestra responsabilidad. Fijaros, lo vuelvo a repetir en el verso 5, capítulo 3, verso 5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Que el Señor encamine vuestros corazones, que Él lo haga, al amor y a la paciencia. ¿Él es quien hace eso en nosotros? Sí. ¿Él es quien mueve nuestros corazones? Sí. ¿Él es quien nos da amor? Sí. ¿Él es quien nos da paz? ¿Paciencia? Sí. Verso 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Ahora Pablo está pidiéndoles obediencia a ellos, que se aparten. Pero ¿no es Dios el que encamina nuestros corazones al amor y a la paciencia? Sí. Pero os ordenamos, hermanos, que obedezcáis y os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Esta es la santificación en nuestras vidas. Y Pablo está orando por los tesalonicenses para que evidencien santificación en sus vidas, para que su vida evidencie la santidad. Y esa es la segunda prioridad en nuestras oraciones, no solamente pedir a Dios por una vida que dignifique el Evangelio, que sea digna del Evangelio, sino también, en segundo lugar, una vida que evidencie santidad. Y fijaros, en tercer lugar, la tercera prioridad. Debemos orar por una vida que glorifique a Cristo. Debemos orar por una vida que glorifique a Cristo. Fijaros, verso 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo
sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo ora por los tesalonicenses con este propósito, de que ellos, sus vidas, glorifiquen a Cristo, aún en medio de esa circunstancia, aún en medio de la tribulación, de la aflicción, que tu vida sea para la gloria de Cristo. La oración de Pablo tiene este propósito. El apóstol Pablo busca la gloria de Cristo. Fijaros, el nombre, como dice ahí, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre estaba íntimamente relacionado con la reputación, con el honor de una persona. El nombre en realidad habla del carácter de la persona, habla de los atributos de esa persona. Así lo expresa el mismo Señor, Jehová, a Moisés en el Antiguo Testamento, ¿verdad? No hace falta que vayáis a ese pasaje, Éxodo 33, en el verso 18, Moisés le dice a Jehová, te ruego que me muestres tu gloria. Éxodo 33, 18. Y le responde Jehová, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Jehová le dice a Moisés, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y luego leemos más adelante, en el capítulo 34, verso 5, allí dice, Éxodo 34, 5, Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. ¿Y qué es lo que hizo? Fijaros, verso 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Esta es la proclamación de Jehová de su mismo nombre, proclamando el nombre de Jehová. El nombre refleja el carácter, la reputación de una persona. Es interesante que cuando llegamos al Nuevo Testamento vemos esto en Jesucristo. Fijaros en Hechos, capítulo 2. Aquí está el apóstol Pedro predicando. Y fijaros cómo Lucas va a reiterar esta realidad del nombre del Señor Jesucristo. Hechos 2:38. Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y luego fijaros más adelante, porque Lucas empieza a dejar constancia de la gloria y la magnificencia del nombre de Jesucristo. Este no es cualquier nombre. Fijaros en el capítulo 3, verso 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Fijaros luego en el verso 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él, ha dado a este, la fe que es en el nombre de Jesús, ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Luego llegamos al capítulo 4, verso 7. Y poniéndoles en medio, les empiezan a preguntar y les dicen, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Luego, verso 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él
este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro nombre hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese solo en el nombre de Cristo. Pero fijaros, no termina ahí. Luego dice en el verso 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y luego en el verso 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, así está orando el pueblo de Dios, y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y fijaros luego el capítulo 5, verso 28. Verso 27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y luego verso 40 y 41, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado, sea exaltado, sea honrado. Esto es lo que Pablo está orando por los tesalonicenses. Que vuestras vidas glorifiquen a Cristo. Que Él sea magnificado, es lo que significa esto de ser glorificado. Que su majestad sea puesta en evidencia, su magnificencia. Esto es lo que el mismo Jehová hizo, ¿verdad?, con Faraón. Allí cuando el pueblo estaba a punto de pasar el Mar Rojo, Éxodo 14, 17. Dice allí Jehová, y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan a mi pueblo, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y Pablo está orando por esto para los tesalonicenses, que sus vidas glorifiquen a Cristo, glorifiquen el nombre de Cristo, lo evidencien, que la gente cuando vea a los tesalonicenses sufriendo en medio de esa prueba, vean cómo estos hermanos están glorificando a Dios, dándole a Él la honra, la gloria, exaltándole, poniéndole en excelso, contemplando que Él es magnífico sobre todo. Y por otro lado, también Pablo ora, no solamente para que sea glorificado en ellos, Segunda Tesalonicenses 1:12, que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, sino que añade también, y vosotros en Él. Que vosotros también seáis glorificados en Él. ¿En quién? En Cristo. Y esto está hablando ahora acerca del estado final del Hijo de Dios, de la gloria eterna. No solamente que viváis una vida que glorifique a Cristo, sino que vosotros seáis también glorificados en Cristo. El apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 8, verso 29, porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este es Cristo, el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y Pablo está orando por esto, que el nombre de Cristo sea glorificado en vuestras vidas y que vosotros seáis glorificados en Cristo. Y Pablo concluye el verso 12 diciendo, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Hermanos, es por la gracia de Dios que el nombre de nuestro Señor Jesucristo va a ser glorificado en nosotros. No es en tu fuerza, no es en tu capacidad, es solo por la gracia de Dios que vas a poder glorificar a Dios en tu vida. Y es solo por la gracia de Dios que nosotros seremos glorificados en Cristo. Por eso Pablo dice que esto es conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Recordáis Pablo escribiendo a Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 1, verso 9? Dice, Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Él no nos llamó ni nos salvó conforme a nuestras obras. Él lo hizo según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nuestra salvación es por gracia. La salvación es por gracia. Nuestra justificación es por gracia. No es por tus méritos. La justificación es por gracia. Nuestra santificación es por gracia. Es por la gracia de Dios. Es conforme a su gracia que Él va cumpliendo su propósito en nosotros, que Él va perfeccionándonos. Es por su gracia. Nuestra glorificación es por su gracia. Es por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios, hermano. La gloria eterna es por gracia. Y es por su gracia que vamos a poder vivir una vida que glorifique a Cristo. Y esto es lo que Pablo está orando en estos versículos, que aún en medio de la tribulación, de la aflicción, de la persecución, estos hermanos den la gloria a Cristo. Estos versículos nos enseñan 3 prioridades en la oración. 3 prioridades en la oración. Debemos orar por la vida espiritual de quienes nos rodean. Debemos orar por la salvación de ellos. Debemos orar pidiendo que su vida dignifique el Evangelio. Hermano, hermana, necesito que ores por mí para que mi vida dignifique el Evangelio. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere el alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermanos, necesitamos priorizar en nuestras oraciones. Yo no estoy diciendo que no debamos orar por salud, o por comida, o por trabajo. Claro que sí, pero necesitamos priorizar en nuestras oraciones. Necesitamos orar por la salvación. Que Dios nos preserve hasta el final. Necesitamos orar por nuestra santificación. Que Dios siga completando, cumpliendo su obra en nosotros, produciendo no solamente bondad y fe, sino produciendo toda la vida del Espíritu en nosotros. Necesitamos orar pidiendo a Dios que nuestra vida glorifique a Cristo. Cuán fácil es, ¿verdad?, en medio de las circunstancias de esta vida, bajar la vista y ver lo terrenal. Ver lo terrenal, pensar en lo terrenal. Y Pablo aquí es como que nos está moviendo la cabeza a todos.
así. Pon tu vista en lo eterno. Prioriza en lo eterno. Busca dignificar el Evangelio. Busca la santidad. Busca dar la gloria a Cristo. El teólogo puritano John Owen, él escribió esta frase: quien ora como debe, se comportará en la vida como ora. Probablemente ese sea uno de los problemas por los cuales no vivimos en santidad, porque no oramos por santidad. Probablemente ese es uno de los problemas por los cuales cuando estamos pasando aflicción, tribulación, nuestros ojos caen y no damos la gloria a Cristo aún en medio de un cáncer, aún en medio de la muerte de un familiar. Quien ora como debe, se comportará en la vida como ora. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias en esta mañana, una vez más por tu palabra, porque tu palabra es santa, porque tu palabra, Señor, nos corrige, discierne lo que hay en nuestro corazón, en nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Nada, Señor, se esconde delante de ti, de tu palabra. Podemos, Señor, en esta mañana presentarnos con una apariencia hacia los demás, pero tú ves, Señor, nuestro corazón. Tú sabes, Señor, cuáles son nuestras necesidades, en qué medida, Señor, necesitamos ser santificados y necesitamos ser fortalecidos para darte la gloria a ti en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestras situaciones. Tú, Señor, sabes aquellos que somos genuinamente salvos, Señor. Tú sabes quiénes son tus hijos. Tú sabes quiénes estás preservando y perseverando. Y te pido, Señor, que tú obres en cada una de las vidas que están aquí congregadas, Señor, para que finalmente tú los consideres dignos del Evangelio. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.